Bienvenidos. Mi nombre es Sebastián Katz. Yo soy profesor de Dinero, Crédito y Bancos en la carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y al mismo tiempo director de la carrera de Economía. Estamos, convocando a dos especialistas para esta charla de la Econ 2022, que es finanzas personales en contextos inflacionarios. Y bueno, tengo el placer de estar recibiendo en forma virtual a Gustavo Nefa. Gustavo es un referente, digamos, muy importante en el mercado de capitales argentino. Gustavo es licenciado en Economía por la Universidad de La Plata, es máster en Dirección Bancaria del SEMA en conjunto con el MBA de la Universidad de Rochester. También es profesor desde hace muchos años en nuestro posgrado en Mercado de Capitales, el convenio de la UBA con las instituciones del mercado de capitales, de la Bolsa de Buenos Aires. De manera que, es un placer tenerlo aquí. Él actualmente es socio y director de Research for Traders, que es una referencia para todos aquellos que están en los mercados analizando la toma de decisiones en contextos siempre desafiantes como los que plantea la economía argentina. Y también tengo el placer de tener un colega joven, Juan Ignacio Paulici, que Juan Ignacio es licenciado en Economía de la UBA, es máster en Finanzas por la Universidad de Itela y actualmente es consultor en Empiria Consultores, que es la consultora que dirige Hernán Lacunza, de manera tal que creo que tengo a dos expertos, uno con muchísima experiencia, otro un joven muy prometedor, y la verdad que estamos muy interesados en escucharlos para, de alguna manera, escuchar sus análisis, no tanto sus recomendaciones puntuales. No los vamos a hacer responsables de ninguna recomendación que ex post no sea validada por un contexto difícil, pero sí estamos muy interesados en, que nos cuenten un poco, les diría dos cosas generales. Uno, desde ya, siempre este desafío de la inversión en Argentina, ¿no? Cuando uno dice finanzas personales en contextos inflacionarios, inmediatamente el pensamiento remite, digamos, a una economía nominalmente volátil, digamos, con inestabilidad monetaria, lamentablemente por mucho tiempo, y otra vez estamos en un contexto muy, muy desafiante, en donde, las proyecciones de inflación ya nos están llevando a los 3 dígitos. Entonces, una primera pregunta es, ¿cómo se piensan las finanzas personales en un contexto de estas características? Pero la segunda también es que, lo charlábamos recién fuera de la grabación con Gustavo, de alguna manera cuando hoy uno refiere a contextos inflacionarios ya tal vez no puede pensar únicamente en Argentina, ¿no? Porque el mundo también hoy, en otros niveles, está lidiando, esperemos que de manera transitoria, con un desafío inflacionario importante, y estamos en medio de un proceso de ajuste de las políticas monetarias en las economías centrales, que siempre para nuestras economías es todo un desafío, ¿no? Ya recordamos célebremente la sacudida monetarista de Volcker, digamos, de principios de los 80. Esperemos, cruzamos los dedos, que este ciclo de tightening, de monetary tightening, sea distinto. Y de hecho, ahora después los voy a llevar un poquito también a la región, porque agarra a la región con mejores fundamentals macroeconómicos. Tal vez hoy los desafíos están mucho más en lo inmediato en algunas economías avanzadas como Inglaterra, como el UK, y no tanto, digamos, en el resto de la región, que hasta ahora viene sobrellevando bastante bien este proceso. Pero entonces, para arrancar, y sin más prólogo, ¿cómo piensan, con un contexto tan desafiante como el de la Argentina, el manejo de las finanzas personales? Gustavo. Bueno, es todo un desafío, pero esto remonta a muchos años atrás. La nominalidad de la economía argentina es muy alta, no les estoy diciendo nada nuevo. La nominalidad de una economía implica tener tasas de inflación altas y tasas de interés altas, con lo cual la tasa de interés generalmente está asociada a la tasa de inflación. La nominalidad de una economía como la Argentina es de ambas variables altas y obviamente repercute sobre el tipo de cambio.
porque el tipo de cambio es otra variable más, es otro precio de la economía más que se va atrasando a medida que la inflación va erosionando el poder adquisitivo de la moneda, del salario y obviamente del poder de compra de los ciudadanos. Entonces, atrasa también el tipo de cambio y retroalimenta a su vez con una suba del tipo de cambio posterior, la suba de los precios a través de el componente de bienes importados. Con lo cual, atacar el déficit fiscal es una de las herramientas por las cuales debería el gobierno estar preocupado para planchar la inflación, desacelerarla por lo menos. Venimos de un 7,3, 7%, y ayer vimos un dato tampoco que nos reconfortó mucho, si bien desacelera la inflación, está en niveles altísimos, al doble en un solo mes de lo que son valores normales para la región. Pero bien lo dijiste, Sebastián, ni la región ni el mundo está descansando ni está en paz, con lo cual la inflación es un flagelo a nivel mundial, consecuencia de las políticas de los bancos centrales saliendo de esa recesión mundial en abril del 2020, como para luchar contra los efectos, obviamente, de la caída de actividad económica. Hoy el mundo está peleando justamente con las consecuencias de esas políticas monetarias expansivas y restringe el dinero, se terminaron esos programas de recompras cuantitativos de bonos y lo que hay ahora es lidiar con las consecuencias también que eso ocasiona. Esto es, no hay ninguna medida que no tenga un efecto neutral sobre la economía, siempre va a afectar a otro. Si vos querés mitigar los impactos de la actividad económica a través de la emisión monetaria, se te va a escapar la variable de inflación y cuando quieras luchar contra la inflación, se te va a escapar la variable de la actividad económica. Bueno, un banco central tiene que hacer cierto malabarismo, y como no hay Ministerio de Economía, por ejemplo, en Estados Unidos, es el dueño de la política monetaria y te diría la política económica, no fiscal, porque eso depende del Tesoro, pero económica en el sentido que también tiene que velar por el pleno empleo. Entonces es un difícil equilibrio. Hoy acá en Argentina estamos luchando contra una inflación que viene de mucho tiempo atrás y tenemos nuestros propios errores. Podemos ahondar sobre ese tema. Dale, dale, perfecto. Y Juan Ignacio, ¿cuál sería tu comentario sobre este tema? No, hay que estar preparados para tener por lo menos este año y el próximo y una inflación anual que supere probablemente los 3 dígitos. O sea, el gobierno, digamos, creo que la variable que prefirió no corregir o que prefirió no ajustar y que hace lo que la política no hace por las buenas, lo hace por las malas, es la inflación. O sea, tenemos una inflación de este año cerraría en torno a 105, 110% y es probable que el año que viene también. Entonces hay que pensar las finanzas personales de manera tal de poder cubrir el capital de trabajo, ya sea de una empresa o digamos, de una finanza más personal, más de las familias. Hay que pensar en ese sentido en activos que nos protejan contra la inflación. No siempre el dólar es el mejor activo a nivel global de reserva de valor, porque hay veces que pierde contra la inflación en Argentina, hay veces que el propio dólar, como lo que estamos viendo hoy, que bien describías Gustavo y vos también Sebastián, que el dólar pierde valor incluso en términos de bienes y servicios, ¿no? Con una inflación que este año en Estados Unidos ya estaría cerrando cómodamente arriba del 6% anual. Entonces, digo, tampoco sirve proteger los pesos comprando dólares y olvidándonos y dejándonos abajo del colchón. Por eso hay que pensar muy bien en ese sentido, con un montón de opciones, digamos, instrumentos ajustables por inflación, obligaciones negociables de empresas sólidas que paguen intereses anuales en dólares, algún fondo a nivel global. Como decías vos, Eva, los emergentes se la bancaron bastante bien, incluso mejor que los países desarrollados. Y hay que pensar a las finanzas personales desde ese punto de vista, ¿no? Sabiendo que va a haber una inflación alta, que es probable que la tasa no le gane la inflación, entonces, digo, un plazo fijo va a perder sistemáticamente, ¿no? Me parece. Ok, interesante, varios temas que se abren a partir de lo que ustedes analizan. En un ratito voy a intentar ir hacia ellos, pero tomando algo que decía Juan Ignacio recién, me preguntaba lo siguiente. Nosotros en un trabajo que hicimos en el Banco Central, con colegas del Banco Central hace un tiempo, con Eduardo Corso, con Tamara Burdizo, estudiamos un poquito las decisiones de cartera en una economía inflacionaria como la Argentina. Y típicamente, digamos, lo que aparece es que nuestro portafolio, digamos, históricamente, digamos, cuando comenzaron los problemas de inflación más o menos sistemáticos en Argentina, la inflación crónica desde mediados de la década del 40 hasta mediados de la década del 70,
se había traducido, digamos, en una desintermediación doméstica. O sea, el ahorro globalmente empezó, digamos, a desintermediarse del sistema financiero. Empezamos a ahorrar en ladrillos primero. A veces Fanelli, en sus clases de macroeconomía, nos decía: Mar del Plata es el sistema financiero que dejamos de tener, básicamente porque toda familia de clase media empezaba a ahorrar en ladrillos fuera del sistema bancario, eso se traducía en desmonetización, pero claro, cuando apareció la estrella del dólar a partir de la apertura financiera, apareció un activo que en principio cubría a las familias, digamos, de la inflación, pero también les daba más liquidez o más flexibilidad de portafolio, comparado con los ladrillos. Entonces, nuestro portafolio se sesgó, digamos, también eventualmente mucho hacia el dólar. Y claro, lo que decía Juan Ignacio, uno pone los dólares abajo del colchón y a veces no se da cuenta que en momentos como este, eventualmente está perdiendo mucho en términos reales, o está financiando a tasa cero al tío Sam cuando de golpe hay, digamos, un proceso inflacionario bastante significativo y que ya no es despreciable eventualmente en la economía americana. Sin embargo, pareciera que es tanto el riesgo macroeconómico local que uno puede esperar el salto y está dispuesto eventualmente a financiar muy barato al gobierno americano, cubriéndose del ruido macroeconómico local. Entonces, ¿qué otras alternativas hay como para, de alguna manera, huirle a ese riesgo también de pérdida de capital o de erosión del capital? Gustavo. Sí, claramente la primera alternativa son los bonos ajustables por inflación. El SER es un coeficiente que se calcula con la inflación rezagada 2 meses para atrás, que es en forma diaria, lo publica el Banco Central, y los inversores ajustan sus expectativas de rendimiento de bonos en función de ese índice. Ese índice se paga sobre el capital al final del periodo, de cada periodo, y básicamente le da el poder de compra que pierde obviamente el peso a lo largo del camino de ese bono. Ahora, los bonos pueden cotizar por arriba a la par o por debajo a la par. Entonces, los bonos pueden rendirte menos de la inflación o más de la inflación, es decir, unos puntos menos de TIR, de tasa interna de retorno, o unos puntos más, dependiendo del escenario. Por ejemplo, las letras más cortas, ¿sí? Las LESER, las letras que ajustan por inflación, pero más cortitas, tienen un rendimiento de inflación, depende del momento, ¿no? Pero entre menos 10 y 0% más inflación. ¿Sí? Y las letras del tramo medio y largo tienen, y estamos hablando de 6 meses, ¿no? Tienen un rendimiento de inflación más unos puntos. ¿Sí? En este momento serán entre 5 y 7 puntos, en su momento fueron 20. Si vamos al tramo de la curva de bonos con SER más largos, están aquellos bonos que vencen antes de las elecciones y aquellos que vencen después de las elecciones de octubre del año que viene. Bueno, los que vencen antes de las elecciones están relativamente bien valuados y devengan una tasa positiva ahora, ¿sí? Porque estuvieron bajando en el último mes, después de un rally muy grande en los últimos dos años, pero tienen un rendimiento de unos puntitos, pocos, 2, 3, 4 puntos, más la inflación. En cambio, en el 2024 arranca, y ya a partir de octubre del año que viene, arranca una curva nueva, ¿sí? Está como quebrada la curva. ¿Por qué? Porque se piensa que posiblemente pueda haber un reperfilamiento. Y eso da un spread muy grande entre un 2023 y un 2024, cualquier bono que tomen, de unos 8 a 10 puntos, dependiendo del día. Una pregunta, Gustavo. ¿Hubo un momento por ahí, por junio, cuando el mercado también empezó a preocuparse respecto de lo de antes de las elecciones y el Banco Central tuvo de algún modo que salir a ser una suerte de market maker, ¿no? Sí, fue un momento donde el mercado de bonos con SER se quebró. ¿Por qué? Porque la gestión de Alberto Fernández arrancó con 1.7 billones y hoy estamos en 8, 9, ya ni me acuerdo cuánto. O sea, fue una locura la cantidad de dinero que se emitió en ese mercado. ¿Por qué? Porque Argentina no puede financiarse en los mercados internacionales. Entonces, el único mercado
que tenía a disposición era el mercado doméstico. En ese momento, antes de los bonos duales, el 85%, 80% eran bonos con SER. Después de la emisión de los bonos duales, un poco menos. Ajá. Gustavo. Hola, Gustavo. Estamos teniendo algún problema con la recepción. ¿Vos, Juan Sí, pero Ignacio? si querés sigo yo. No, no, a ver, me parece que, digamos, ese riesgo que vimos en junio-julio, que vos describías bien, Seba, fue el riesgo de que el mercado empezó a temer de que los bonos en pesos no se iban a pagar. O sea, que los bonos en pesos iban a ser reestructurados o algo así, porque la montaña de deuda en pesos es muy alta. Entonces, el mercado es muy sensible a lo que pueda pasar en la próxima administración. Con cepo, es decir, si vos no tenés forma, muchas empresas, instituciones de seguros, agentes regulados, como le llaman en la economía, o sea, empresas que tienen que tener obligatoriamente por el cepo pesos, porque no las dejan comprar dólares, porque no dejan girar utilidades, etcétera, tenían miedo de que la próxima administración, si decidía hacer algo con el cepo, la deuda en pesos no sea honrada. Entonces empezaron a salir de esos instrumentos y Ajá. el Banco Central tuvo que emitir cerca de 1,5 puntos del PBI para recomprar esa deuda y mantener los precios relativamente estables. Ajá. Perfecto, perfecto. Y te hago una pregunta, Juan Ignacio, mientras esperamos que si ahí me está escribiendo, que se reconecte Gustavo, porque tuvo algún problema con la conexión. Los temas de infraestructura para otra charla también, ¿no? Pero bueno, en fin, la conectividad, parte de la competitividad de las economías, temas que hay que atender al mismo tiempo. Pero la pregunta era, Juan Ignacio, cuando ustedes decían, bueno, hay otras alternativas de inversión, por ejemplo, el SER, ¿sí? O sea, uno eventualmente puede obtener un cierto rendimiento real por encima de la tasa de inflación, pero ¿cómo compara eventualmente esa inversión versus, digamos, la expectativa de alguna corrección cambiaria futura? Digamos, porque de nuevo, quiero decir, si la corrección cambiaria es muy significativa, digamos, eventualmente yo me puedo cubrir en pesos, digamos, con una alternativa con SER respecto de la depreciación de la moneda doméstica, pero eventualmente tal vez, sin embargo, podría o no, dependiendo de las expectativas que tenga, estar, entre comillas, perdiendo, digamos, en dólares o en moneda extranjera si tengo una cierta expectativa de corrección futura. Digamos, ¿cómo manejan en el mercado estas cuestiones? ¿Hay coberturas cambiarias? ¿Qué alternativas disponibles hay? Sí, tenés instrumentos dólar link, que son los que ajustan contra el tipo de cambio oficial. El riesgo de esos instrumentos son dos. Primero, cuando sucede el hecho evaluatorio, ese bono no lo quiere nadie, porque su premio, que es pagarte cuando hay una evaluación, ya sucedió. Entonces, los agentes tienden a querer hacerse rápido de esos bonos, entonces no tienen mucho valor. Ahora, sí cubren perfectamente, porque si uno lo lleva hasta el final del periodo, esos bonos terminan siendo útiles para cubrir ante un suceso devaluatorio. O sea que lo que Eh, podés tener, digamos, una pérdida de capital en el periodo intermedio de la inversión si te ocurriera un evento de estas características, pero exactamente, no a finish. exactamente. Y otra de las cosas que tener en cuenta es, hay los instrumentos SER en economía, hay algo que se llama pass-through, que es el traslado de devaluación a precios. Si en una economía con una inflación tan alta como Argentina, ese traslado es rápido, entonces una devaluación probablemente también la capte un bono SER, ¿no? Al igual que, no perfectamente como el dólar link, que es 100% de la evaluación del tipo de cambio oficial, pero sí una gran parte al cabo de 2 o 3 meses. Entonces el mercado últimamente, en los últimos meses, estuvo leyendo que era una cobertura más eficiente la del SER antes que la del dólar link. Uno hace simulaciones y pone devaluaciones y ve cómo ajustaría la inflación en esos escenarios y siempre te da que el SER te termina rindiendo más que un dólar link al cabo de 4 o 5 meses, ¿no? Cuando el traslado a precios sucede. Es una cuestión de, como siempre en finanzas, de timing, ¿no? Cuando uno entra a Ajá. esa inversión. Está claro, Juan Ignacio. Bueno, Gustavo, te habíamos perdido, pero por suerte te recuperamos aquí. Estabas
terminando de desarrollar una idea, no sé si querés redondearla. Sí, la idea es la de la curva quebrada y el riesgo de reperfilamiento, porque cuidado cuando hablamos de bonos. A ver ahí. ¿Me están escuchando? Sí, ahora sí de nuevo, Sí. tuviste una... A ver, ahí. A lo que voy es, cuidado porque hay una curva quebrada, es decir, acá hay un problema de reperfilamiento que puede suceder o no, pero que el mercado integra o descuenta en los precios. Entonces, un bono 2023 contra un bono 2024 tiene una diferencia de TIR enorme, de rendimiento enorme. Es decir, el riesgo está detrás del 2024 en el sentido de que pueda haber un reperfilamiento. Esto ya lo vimos, esto sucedió en el 2015 y los miedos vuelven a aparecer en escena. La diferencia de TIR es muy grande, está entre 8 y 10 puntos dependiendo del día, y es un tema que los inversores tienen que tener en cuenta a la hora de comprar un bono con SER. Es decir, el riesgo de que te cambien las reglas de juego. No es que te van a defoltear el bono de por vida, quizás te patean para adelante el vencimiento y eso implica, obviamente, un cambio en las condiciones iniciales de emisión del bono que implica un default, obviamente. Una preguntita, digamos, por supuesto que están los bonos y, digamos, cubiertos por etcétera. Ahora, desde el punto de vista de la administración de la liquidez, o sea, pienso en el capital de trabajo de la empresa o incluso en el capital de trabajo de la familia, si se quiere, la liquidez cotidiana. Recientemente, hasta no hace mucho, ahora tengo entendido que han tendido a desaparecer, pero algunos de los bancos, en particular bancos oficiales, ofrecían una suerte de dinero indexado, ¿sí? O sea, de cajas de ahorro indexadas al SER, ¿sí? De hecho, lo que se ha visto es que esas alternativas, tengo entendido que muchos de los bancos que las ofrecían las han discontinuado, pero bueno, no sé qué pueden decirme al respecto. Por ejemplo, una caja de ahorro que cubre, digamos, la inversión a hacer de los particulares. A ver, Gustavo, ahí te estamos... Sí. Sí, en realidad están los otros instrumentos que son los plazos fijos, atados a lo que vendría a ser la unidad, digamos, de poder adquisitivo UVA. Es decir, acá vos tenés una indexación en unidades, digamos, de bienes que es UVA, muy parecido al SER, que los bancos obviamente pueden ofrecer solamente para plazos de 90 días o más, es decir, son plazos largos, y con tasas mínimas, o 0 o 1%, o algunos puntos más esa indexación. Así que lo que es cubrirse con SER es una proxy cubrirse con UVA. Así que lo tengan en consideración siempre los inversores en un entorno inflacionario, porque una cosa determina la otra. Las cajas de ahorro con indexación deberían ser una norma en Argentina, pero eso implica también un costo del lado de los bancos que también ya tienen de por sí algunos costos adicionales que atender. Por ejemplo, el Banco Central que fija una tasa de interés altísima para que no se escape el dólar, por ejemplo, del 75%, casi prohibitiva, y donde eso implica una tasa efectiva o bien compuesta del 107%. ¿Sí? Ya estamos hablando de valores que están un poco por encima de la inflación proyectada para este año del 100,4% o para los próximos 12 meses, que es del 94% según el último REM. Exacto, sí, sí, sí. Yo antes dije cajas de ahorro SER y estrictamente sería UVA, pero la razón un poco por la que vos justamente comentás que, digamos, han tendido a no ser ofrecidas es por los potenciales descalces que pueden tener, digamos, los bancos entre su hoja pasiva y activa, ¿no? Muy interesante. Déjenme llevarlos un poquito al escenario global, ¿sí? O sea, ¿por qué no me cuentan, están viendo este proceso desafiante, digamos, de suba de las tasas de interés y obviamente en donde aparecen algunas tensiones para los hacedores de política, porque tal vez lo vemos de una manera bastante nítida en el caso de Inglaterra, en donde de algún modo ciertas señales fiscales, como vos decías antes, Gustavo, pero junto con, bueno, impactos que el propio proceso de suba de las tasas puede estar teniendo en función de algunos descalces o fragilidades en algún rincón, digamos, del sistema financiero,
de algún modo le puede generar, hoy lo vemos en tensiones en el caso del Bank of England, en donde de algún modo ellos iban en una dirección de suba de tasas, pero al mismo tiempo ahora se han visto obligados a poner un poquito de marcha atrás y ofrecer líneas de liquidez y de alguna manera salir a ser también de market makers en los mercados de bonos. Bueno, ¿cómo están viendo, digamos, este proceso y los riesgos y tensiones entre estabilidad monetaria y estabilidad financiera en el contexto global? Gustavo, si Bueno, querés Ignacio. arrancar. No, adelante. Bueno. No, me parece que, a ver, a diferencia del 2008, cuando los estímulos de liquidez salvaron la economía de una crisis financiera todavía más grande, y ahora hace poquito Bernanke fue premiado, que fue en aquel momento presidente de la Fed, en un momento tan complejo, donde muchos dijeron, si no hubiese estado Bernanke, todo esto hubiese sido peor, con un contrafactual medio difícil de probar, pero ese fue el consenso de los economistas. Me parece que a diferencia de aquel entonces, donde la crisis era de origen financiero, esta vez la crisis fue de origen real, fue una pandemia, fue una crisis. Entonces, la salida de esa pandemia generó cuellos de botella muy importantes que se mezclaron. Cuello de botella me refiero a problemas de oferta, o sea, problemas donde no había insumo, donde en un momento no hubo chips para celulares, no hubo, faltaron diferentes insumos que hicieron que una enorme masa de dólares o digamos, de dólares, libras, euros, digamos, que habían inyectado los bancos centrales para evitar que lo que era real se transforme en algo financiero, terminó derivando una crisis de nominalidad, o sea, de inflación, porque es una crisis para Estados Unidos tener hoy por hoy 6 o 7% de inflación anual, que incluso llegó a 9 en algún momento, o para el euro lo mismo. Una crisis, digamos, más de inflación, donde el riesgo es que Estados Unidos y los países desarrollados entren en una recesión para controlar esta inflación. La Fed inicialmente subestima. Después uno puede decir si está equivocado o no, ex post es fácil decir que está equivocada, pero subestima el proceso de inflación diciendo que era transitorio. El proceso inflacionario demostró ser permanente, la Fed tuvo que sobrereaccionar con la suba de tasas y eso generó un riesgo de que Estados Unidos termine entrando en una recesión técnica justamente para evitar que la economía se desangre. Vos hablabas de Volcker. Volcker agarra una economía con 20 puntos de inflación. Lo que Estados Unidos quiere evitar es esos niveles de inflación y esos niveles de nominalidad, una economía que tiene expectativas muy ancladas y donde si uno se va o se escapa de ese sendero de expectativas en torno al 2 o 3% anual, puede ser un problema que después cueste mucho revertirlo, digamos, ¿no? Está clarísimo, ahí justamente te escuchamos, Gustavo. Está claro, digamos, el origen de los problemas. De todas maneras, también es cierto que en una década de exceso de liquidez global como consecuencia de las políticas de quantitative easing, hubo cierta como valorización de activos financieros que ahora tal vez descontados a una tasa de interés distinta, en un entorno en donde el sesgo de la política monetaria cambió, no evita la posibilidad o el riesgo potencial de algunas tensiones del lado financiero, independientemente del origen de las dificultades. Pero bueno, no sé cómo lo ven. Sí, los bancos centrales, a mi entender, se han excedido. Mucho tuvo que ver la llegada de Biden en noviembre del 2020, donde ya Trump y el resto de los bancos centrales del mundo acompañaron las políticas de Estados Unidos expansivas a más no poder. Después de abril empezó un rally alcista muy fuerte, fogoneado por estas políticas, que fueron reforzados por planes fiscales inauditos a partir de noviembre con Biden. Bueno, ¿qué es lo que ocurre después? Lo que ocurre es un rally que continuó sobre la base de ese dinero y un dinero en exceso. Un dinero que tardó un año el mundo en digerir, que estaba de más dando vueltas y que en noviembre del 2020 aproximadamente, 2021 aproximadamente tocó un pico. ¿Qué cosa tocó un pico? Bueno, tocó un pico la mayor parte de las empresas que eran deficitarias y salían a la bolsa para captar plata, sobraba plata, era tirar manteca al techo, donde había negocios que no cerraban, pero con una tasa de descuento, con tasa cero y dinero abundante e infinito, cerraban. Empezaron a haber private equity, M&A, inversores ángeles por todos lados, negocios que por ahí en otras condiciones no cerraban, cerraban.
Y bueno, todo esto se dio vuelta. ¿A partir de qué? A partir de que los mercados descuentan lo que se viene. ¿Y qué se venía? Bueno, que el mundo iba a entrar en una inflación reptante, ¿sí? Y en este momento estamos en una inflación galopante. La tasa de inflación en Europa es del 10%, la tasa de inflación en Estados Unidos del 8,2. Bajó hace 2 meses que viene bajando, pero es muy difícil plancharla. Ayer se conocieron datos de la core inflation que aumentan el margen, ¿no? Y, Y que algunos piensan que mejor, obliga, es muy claro. importante porque te marca lo que es la inflación estructural, y la inflación estructural de Estados Unidos es muy alta. A ver, no es tan alta como decía Juan Ignacio, como lo fue en los años 80, en la Reaganomics, ahí Volcker tuvo que pelear contra una inflación del 20% más o menos. Bueno, esto es otro nivel de inflación, pero está claro que entramos en una década, ¿sí? Puede ser un quinquenio, pero en una década de tasas de inflación altas, donde muchos negocios van a empezar a tener problemas porque no pueden trasladar al precio de sus bienes la suba de los costos. Le pasó a Ford. ¿Sí? En un día perdió 12% cuando emitió un comunicado diciendo no puedo trasladar los costos. Le pasó a Nike, le pasó a muchas empresas que empezaron a tener problemas últimamente en sus estructuras de costos. Bueno, estamos en una época también donde hay que empezar a leer los balances con cuidado, porque si viene cargado con inflación, por ahí en términos reales no es nada. La tasa de crecimiento de la ganancia de este año, según Morgan Stanley, sería del 8%. La inflación es del 8%, es decir, no crecerían las ganancias en términos reales. ¿Sí? Y estamos hablando de que Estados Unidos podría estar entrando en recesión. Europa, olvídate, Europa ya entró en recesión. Eso es Ya, muy complicado. sí, el CFO de JP Morgan creo que ayer decía las subas próximas de tasa, estos puntos porcentuales adicionales ya no van a ser tan sencillos como los adicionales. Digo, si hay un exceso, digamos, un cierto overhang de liquidez, las primeras subas de tasas se absorben con una facilidad distinta que eventualmente las que empiezan a morder un poco más sobre la rentabilidad y sobre los balances empresarios, ¿no? Sí, totalmente. Con el Oh, foco en las. Y ahora empezó la temporada de resultados claro. del trimestre. Hemos visto algunos balances interesantes esta mañana de Citi, JP Morgan, buenos números, pero claro, dentro de un entorno donde las ganancias empezaron a bajar. La ganancia de Citi están 25% abajo de hace un año atrás. La expectativa se había ido un poquito más abajo, por eso permitió una recuperación de los bancos, pero esto es pan para hoy. Fíjate lo que pasó la semana pasada con la bolsa. En 2 días subió 5 puntos. Fíjate lo que pasó ayer, de un mínimo a un máximo, hay una volatilidad extrema intradiaria. Ayer fue la cuarta rueda de la historia en donde hubo más diferencia entre el mínimo y el máximo. Y en el Nasdaq, la quinta, ¿sí? Para el S&P la cuarta, para el Nasdaq la quinta. O sea, hay volatilidad extrema, los mercados están sensibles, los índices de volatilidad implícita como el VIX están arriba del 30%, lo cual te marca cierta histeria, ¿sí? Claro, Capitulación sería a partir del 40%. claro. De hecho, algunas encuestas en Estados Unidos, ¿sí? La AAI, que es la Asociación de Inversores Individuales, te muestra que los inversores individuales, si bien están muy pesimistas, no han descargado posiciones como lo habían hecho en otro momento bajo esa circunstancia. Con lo cual, el movimiento creo que vino primero fue de los institucionales, y cuidado porque no sé si estamos en un piso, veo un piso más abajo, en donde los valores de la bolsa y de cualquier activo de renta fija, pues también está teñido por los mismos vicios de una tasa de interés que había sido muy baja y que ahora empezó a subir, con lo cual afecta tanto la renta variable como la renta fija. Y bueno, esos, digamos, inversores individuales podrían estar tentados a capitular, y eso va a representar pérdidas realizadas a partir de un momento donde se está diciendo de que las pérdidas todavía no están realizadas. Entonces ahí se van a empezar a dar cuenta muchos inversores de cuánto dinero han perdido. La mayor parte lo está esperando. O sea que pareciera que, digamos, la volatilidad y los riesgos de las inversiones en un momento de correcciones en curso, como el que ustedes están describiendo, bueno, es algo que los inversores tienen que atender con cuidado
de alguna manera hedgeándose y tratando de cubrirse de esa situación. No sé si eso lleva de parte de ustedes a una recomendación de carteras conservadoras, pero no me contesten todavía. Les quiero hacer una última pregunta como para que puedan redondear y que esencialmente tiene que ver con lo siguiente. Un poco las repercusiones sobre la región. Antes ustedes hablaban también de carteras regionales, que es, digamos, dos cuestiones. Por un lado, los bancos centrales de las economías avanzadas de algún modo están en una suerte de dilema, si se quiere, porque están, bueno, obviamente todos siguiendo el liderazgo de la Reserva Federal. Algunos economistas importantes, ¿no? Como Maurice Opfeld, digamos, es ex Chief Economist del FMI, señaló que un riesgo de esta suba tal vez no coordinada de tasas es que Estados Unidos y las economías avanzadas le estén exportando más recesión potencial a la economía global de la que podría ocurrir si las subas fueran más coordinadas, pero incluso también está ¿Se va? Oh, no creo. Ahora sí se va. ¿Me escuchan? Sí. Volvimos aquí, perdón. Hablábamos con Juan Ignacio, la infraestructura y la conectividad son temas que hay que atender para la competitividad global de nuestra economía. Pero bueno, decía, el riesgo de pasarse de la raya, es un riesgo, versus el riesgo de hacer demasiado poco frente a estos peligros inflacionarios que ustedes plantean, porque ahí el costado de hacer demasiado poco es eventualmente que se te desanclen las expectativas de inflación y que se ponga en juego la reputación y la credibilidad antiinflacionaria de los bancos centrales tan duramente ganada en el periodo de Volcker al que hacíamos referencia. Ahora, interesantemente, en la región, nuestros bancos centrales, dejo un lado Argentina, comenzaron a ajustar sus tasas antes que la Reserva Federal. De alguna manera, e incluso parecieran estar sobrellevando la situación de suba de tasas internacionales en condiciones relativas mucho mejores, ya no digo que en la década del 80, sino incluso que en 2013 o que en otros momentos en donde hay endurecimiento monetario. O sea, nuestros bancos centrales parecieran llegar a este episodio con una reputación antiinflacionaria más cimentada, con deudas en moneda doméstica más relevantes como porcentaje del total del endeudamiento y por lo tanto con menos temores a dejar de depreciar, digamos, las monedas y al mismo tiempo con stocks de reservas internacionales bastante apreciables. Entonces, bueno, ¿cómo están viendo, digamos, a la región en un contexto que si siempre es desafiante, tal vez en este momento muestra que hacer, digamos así, los deberes macroeconómicos paga bastante, ¿no? Juan Ignacio. Ignacio, te Sí. tenemos a vos, ¿sí? Porque se nos Dale. cayó Gustavo, sí. No. Me parece que sí. A ver, ex post, me Ahí parece está, que, Gustavo. me parece que es fácil ex post si querés, digamos, achacarle a la Fed y digamos, el mal diagnóstico de la inflación. Pero lo que sí me parece relevante destacar es que es difícil, o sea, hay que prepararse para un mundo más duro, más difícil, un mundo con más inflación, probablemente con mayor estancamiento. Yo leí el informe global del fondo, alrededor de un tercio de la economía va a entrar en recesión, o sea, la economía va a ser, va a contraerse respecto al 2022, un De la mundo con economía más global. inflación, De la economía el global. informe, claro, el informe de economía global. Y yendo a lo regional, lo particularmente regional, la verdad es que hay que destacar el trabajo, por ejemplo, de Brasil, que fue quien atacó primero, quien no, digamos, quien no subestimó tanto el fenómeno inflacionario y hoy por hoy está teniendo tasas elevadas para su registro de los últimos años, pero logró controlar la inflación. Chile y Colombia fueron en el mismo sentido. Entonces, como decimos, se va países con cierta robustez fiscal. No es que Brasil o Chile sean los, digamos, más Chile sí, probablemente que Brasil sean los adalides del superávit fiscal, pero sí lograron, con economías un poco más sólidas desde el punto de vista fiscal y externo, surfear con mejor, digamos, con una mejor comodidad
la crisis de la pandemia. Fueron países donde sí cayeron y últimamente se están estancando en el margen. Perdón, rebotaron obviamente por la pandemia, pero en el margen se están estancando. Pero son países que lograron controlar el fenómeno inflacionario y no lograron, y lograron que la economía no se desancle. O sea que, digamos, el brasilero siga pensando en reales y no en algún instrumento indexado. Entonces, me parece que la región la agarra mejor parada. Ahora, en el castigo global, donde cae la renta fija americana, digamos, un bono estadounidense cayó 15% en dólares en lo que va del año, ¿no? Es muy difícil que un país emergente rinda mejor que eso, porque al final del día hay más riesgo inherente de que los pesos o la moneda local que emite cada país de la región no tiene la misma demanda que la que tiene los dólares que decíamos antes. Entonces digo, pero en ese sentido, los emergentes lograron surfear la ola de las condiciones financieras más adversas de mejor manera. Creo que por lo que decías vos, un poco los fundamentos macro fueron más sólidos en este caso que en aquel entonces, en 2008-2009, ¿no? Pero bueno. Perfecto, perfecto. Sí, sí, está claro. Bueno, muchas gracias, Juan Ignacio. Muy interesante. A ver si tenemos la posibilidad de escucharlo a Gustavo. A ver, Gustavo, ahí, justamente, a ver si nos decís, nos das tu punto de vista como para ir cerrando, digamos, esta conversación. Y bueno, agradecerles muchísimo a los dos, ¿no? Desde ya. Sí, lo escuchaba Juan Ignacio y el papel de Brasil sí, fue proactivo, estuvo delante de la curva. La sensación que le cabe a los mercados hoy es que la Fed y otros bancos centrales estuvieron detrás de la curva. Como se dice en la geopolítica, no anticiparon los problemas y se le vinieron encima. Ahora están quizás un poquito adelantados, donde están viendo, digamos, una política muy agresiva que tiene una repercusión sobre la actividad económica. Entonces, como esta estadística del FMI que hablaba Juan Ignacio, hay una tasa de crecimiento de 3.2 que pasaría a ser 2.7 el año que viene, un tercio de la economía en recesión próximamente, y obviamente lo peor está por venir. Con sus propias palabras, el FMI está describiendo lo que se viene, algo peor. Los mercados se adelantan esos escenarios, ¿sí? Típicamente entre 3 a 6 meses, con lo cual yo lo que veo es un fin de año todavía errático, un semestre volátil, y donde cuando haya alcanzado el pico de la tasa de interés de corto plazo, la Reserva Federal, que va a ser en febrero, posiblemente la zona de 4,75 o 5%, después del dato de inflación que fue malo ayer, se subió la expectativa, por ahí empecemos a ver oportunidades importantes. Estamos viendo cómo hoy estamos asistiendo hoy a una caída fenomenal, donde ya los price earning y las valuaciones relativas están por debajo de los promedios de 5 y 10 años, y un poquito más todavía respecto a la historia. Entonces esto se está empezando a poner lindo en el sentido de empezar a buscar oportunidades. No hay que apurarse, pero en los mercados internacionales creo que el año que viene puede empezar a dar alguna oportunidad por el lado de los emergentes muy atrasados. Si un bono Treasury bajo 15%, el promedio de bonos del índice JP Morgan de mercados emergentes en dólares cayó 28%. O sea, fíjate que si cerrara hoy, y lo más probable que si cierra en diciembre también, sea el peor año de la historia en materia de bonos. El peor año de la historia, desde que se tenga registros, lo que han caído los bonos, no hay comparación. Este proceso de suba de tasa de interés, porque arrancó en cero, obviamente, es el más agresivo de la historia, salvo el de Greenspan o pari passu con el de Greenspan del año 2000. Estamos asistiendo a temas extremos, ¿sí? Y los inversores tienen que armarse paciencia si deciden esperar aquello que bajó, porque no aplicaron los mecanismos básicos de un stop loss o de una máxima pérdida posible para sus inversiones. Así que a operar con más profesionalidad, a buscar un asesor que esté encima de sus inversiones, a buscar oportunidades, pero recién el año que viene hay que estar detrás de la pantalla, hay que estar activos. Creo que, digamos, estas palabras de Gustavo con la experiencia, digamos, acumulada de muchos años en el mercado, nos permiten cerrar esta conversación muy, muy interesante que hemos tenido con dos expertos, dos especialistas en el mercado, esta idea de prudencia, volatilidad, nervio inversor, porque van a aparecer oportunidades, pero es un brave new world, digamos, ¿no? O sea, es una
etapa para la que hay que tener un poco de temple de acero, distinguir bien oportunidades y sabiendo que, bueno, esas oportunidades están siempre allí y, como siempre decimos, esa tensión entre la codicia y el miedo, que es finalmente la que termina moviendo siempre, digamos, al mercado, ¿no? Así que bueno, la verdad que les agradezco mucho. No hemos hablado por ejemplo, todo este mundo de las cripto, digamos, no hemos hablado de estos activos que tal vez hasta no hace un par de meses eran un poco una especie de estrella, digamos, ahora ahí discutiendo si salen o no del winter, pero que han aparecido también como, dígame una palabra, han aparecido en Argentina también como un mecanismo, digamos, de cobertura frente, digamos, a la volatilidad del peso. De hecho, el Fondo Monetario en sus informes previos ha hablado de la cryptoization, digamos, estamos como saliendo de la noción de la dolarización convencional y aparece la posibilidad de las cripto, digamos, como mecanismos de sustitución o cobertura. Obviamente, como decía, esa estrella tal vez se ha visto bastante afectada, digamos, por los eventos que también, no casualmente, en un contexto de suba de tasas, afectaron activos especulativos como estos, ¿no? Pero bueno, no sé si quieren cerrar con una palabra sobre el tema cripto y... Juan. Yo me autoproclamo un ignorante total y todo lo que pueda llegar a decir, Seba, vos sabes más que yo, así que no, la verdad que no tengo ningún comentario. Creo sí que teóricamente hablando, obviamente todo lo que es, digamos, cuando el Estado no hace lo que tiene que hacer por los ahorros de las personas que habitan su territorio, lo hacen los privados. Entonces, así como en algún momento surgió estos plazos fijos UVA, que después se popularizaron y después cayeron en desgracia porque los bancos no tuvieron cómo calzar, pero habían sido muy eficientes en dar crédito hipotecario a personas que antes no podían acceder. Así como esas soluciones empiezan a aparecer parciales, pero para proteger los ahorros, las cripto imagino que va a pasar lo mismo. Ahora, la verdad es cuáles sobreviven y cuáles no, ahí ya se me escapa un poco y me parece que creo que vos tenés mucho más para aportar lo que te puedo decir yo. Yo te doy mis 2 centavos, Sebastián. Dale, dale. 2 temas importantes. Uno, se depuró la espuma. Es decir, la espuma bajó. Acá hubo mucha especulación, apalancamiento, realmente mucha minorista sin conocimiento que entró, se subió a la ola y lo borraron de un plumazo. Muchos temas de protección de inversores, ¿no? Digamos, de claro, falta de protección del inversor, totalmente. del consumidor de servicios financieros, sí. Totalmente. Por ese lado, algo se ha depurado, lo cual es bueno, siempre que un mercado se depura es bueno. Lo hemos hablado justamente ahora, que las valuaciones, por ejemplo, del S&P 500 están por debajo de los promedios de 5 y 10 años. Es depuración. Y está bueno porque aparecen las oportunidades después de eso. Creo, por un lado, que esto es lo positivo. Lo negativo, no ha sabido el Bitcoin y el resto de las criptomonedas más estables, como el Ether, darle una protección contra la inflación, porque supuestamente habían nacido como una oferta limitada. Recordemos que la cantidad de bitcoins que se van a crear en el año 2114 está dada en 21 millones, ya se han creado 19 millones, con lo cual podemos decir que el papel de la demanda es prácticamente todo en esta historia y la oferta va a limitar esa posibilidad de que sea un activo que iba a hundirse. ¿Por qué? Porque se iban a emitir mucho. Bueno, el Bitcoin ha fracasado un poco en este contexto de inflación tan alta y como mecanismo de protección. Pero por otro lado también ha defraudado a muchos en el sentido que había sido un activo que se había descorrelacionado totalmente con el mercado, ¿sí? Y donde tenía vida propia. Bueno, quedó demostrado este año que no tiene vida propia. Quedó demostrado este año, fíjate lo que pasó hasta junio. El Dow caía 10%, el S&P 20% y el Nasdaq 30%. Y el Bitcoin 60%. Bueno, con una escala de volatilidad y de riesgo acompañando la volatilidad del mercado, ha tenido, digamos, la misma suerte que el mercado no ha logrado desacoplarse cuando en realidad tendría que haberlo hecho. Tendría que haber sido uno de los activos ganadores este año como consecuencia de los altos niveles de inflación, al menos en el Bitcoin. ¿Sí? Hay otros protocolos que no tienen una cantidad máxima emitida. Estoy hablando del Bitcoin en este momento. Exacto. Entonces, por ese lado también ha tenido su cierta dificultad y en ese sentido nada, digamos, tan positivo como para
destacar. Ahora, yo soy un convencido de que en algún momento va a tocar entre este año y el año que viene un piso para aprovechar y para que vuelva a sus máximos. No tengo muchas dudas de que así va a ocurrir. Claro, claro. Bueno, bien interesante, toda otra agenda, este tema, digamos, de la aparición de activos digitales. Hay toda una cuestión, digamos, para discutir allí acerca de su diseño, temas a los que estaba apuntando Gustavo sobre, digamos, activos que de alguna manera buscan diseñarse con una oferta rígida, digamos, poco elástica y que dependen entonces, digamos, de lo que ocurre con la demanda. Cuando la demanda va para arriba, fenómeno; cuando la demanda va para abajo, la cuestión, digamos, se traduce en mucha volatilidad, pero al mismo tiempo, claro, es la oferta rígida de un activo digital, pero hubo una proliferación de estos activos, con lo cual, digamos, desde el punto de vista de la aparición de estos instrumentos, todavía tienen mucho camino que recorrer como para transformarse en los sustitutos del dinero que sus precursores o sus propositores originales plantearon. Pero bueno, creo que es para un nuevo capítulo, pero realmente muy interesante. Creo que nos han dado un pantallazo muy completo de los temas que están en cuestión y bueno, escuchemos las recomendaciones de los expertos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chau, chau.